Tenemos un programa muy interesante, Carla. Estoy revisando precisamente la lista de nuestros invitados el día de hoy porque el presidente del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros en realidad ofreció pues su primera conferencia de prensa. Guido Bellido estuvo flanqueado tanto por Pedro Franque como Hernando Ceballos. Respondió preguntas sobre las críticas, ¿no?, que ha recibido tanto su designación como varios otros ministros, y ha pedido, en resumen, voltear la página y esperar que el gabinete pueda trabajar. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, vamos a ver cómo se evalúa esta intervención y vamos a comenzar precisamente preguntándoselo al excongresista de la República, Richard Arce, quien nos acompaña esta noche. Buenas noches, Richard, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Aprovechar el espacio para reiterar el saludo por el Bicentenario, 200 años de nuestra vía republicana, y una vez más la política es lo que nos intranquiliza. Un poco preocupado por eso. Así es, bueno, efectivamente después de un tiempo conversamos y de hecho se han viralizado incluso algunos debates que usted tuvo en su momento con Vladimir Cerrón, de alguna manera proyectando que así como ahora es el Ministerio de las Culturas, hay izquierdas e izquierdas, ¿verdad? O sea, hay distintas formas, por supuesto, de abordar el devenir social de nuestro país, el cambio social que sin duda reclama buena parte de la población. Y lo que hemos visto hasta ahora de este nuevo Ejecutivo no ha dejado satisfechos a todo el mundo. ¿Cuál es su opinión sobre la designación del gabinete y ya más concretamente lo que hemos visto hoy de esta primera intervención, conferencia de prensa del primer ministro? Definitivamente se genera una expectativa en el Bicentenario tener un presidente que viene del Ande, un profesor de escuela rural, y sobre todo todos los mensajes simbólicos que hubo inclusive en la propia locución con el mensaje a la nación y la necesidad justamente de encontrarnos con ese Perú profundo. El problema es con la designación de los ministros del gabinete Bellido, se abre un capítulo de confrontación abierta, porque definitivamente no tiene las condiciones para generar ese diálogo, para generar esos puentes que en política es muy importante, más aún en el cargo de premier, porque se requiere justamente de esas habilidades para poder unir al país y encaminar sus propuestas, que podríamos cuestionarlas, que podríamos objetarlas, pero con responsabilidad. Las personas que asumen la responsabilidad de esa magnitud tienen que tener las competencias y tienen que tener sobre todo una hoja de vida transparente que permita garantizar el mensaje del presidente y que pueda llegar a la población. Y lo que hemos visto más bien estas semanas ha sido desde la informalidad hasta la improvisación en el momento de la juramentación, la designación de algunos personajes bastante cuestionados, y ahora en estos días lo que estamos viendo es la nominación de directores en algunas instituciones, viceministros, con serios cuestionamientos, con involucramiento inclusive hasta con delitos, y eso deja muy mal parado al gobierno y lo expone innecesariamente a una crisis política, pero también expone la propia gobernabilidad, porque hay sectores golpistas que pretenden tumbarse al gobierno de Castillo. En vez que sea esa oposición la que esté fomentando, es el propio gobierno con sus errores y sus hierros, lo que considero que es gravísimo que hayan nombrado algunos funcionarios con tremendos antecedentes. Lo que están dándole es el espacio perfecto para que se genere justamente ese nivel de confrontación y se llegue tal vez a ese proceso donde se disuelve el Congreso o se vaque al presidente, lo cual ya lo hemos vivido en estos últimos 5 años con un resultado nefasto: 4 presidentes y un Congreso evidentemente disuelto y otro improvisado que se dedicó a promover leyes inconstitucionales. Ahora, usted, a ver, parte pues de este proceso y cada uno tiene, digamos, una interpretación distinta. El señor Cerrón, por ejemplo, sigue asumiendo que esto es una suerte de confrontación entre Lima y provincias o una suerte de lucha de clases, pero sobre todo Lima y provincias. Hoy tuvo un tuit que voy a ubicar ahora, de repente la producción me puede ayudar, que realmente vale la pena, digamos, no, recordarlo, ¿no?
me llamó muchísimo la atención. Presentación del gabinete Bellido en el Congreso de la República será la colisión de dos mundos, el criollo y el andino. Cada uno expresará su interés de clase subjetivo u objetivo, superficial o profundo, conservador o revolucionario, materialista o metafísico. Yo tengo que estar pidiendo disculpas siempre sobre cada vez que me toca leer los tweets del señor Cerrón, porque realmente, claro, no están mal escritos propiamente dichos, pero son ya disparatados. Entonces, a ver, esta oposición entre Lima y provincias, que por supuesto hay una reivindicación, qué duda cabe, ¿no?, de este Perú profundo, de este Perú que pide una voz, que pide ser atendido, que pide ser escuchado, pero esto no tiene que ver precisamente con la preparación de los ministros, ¿no? Definitivamente, y en eso quiero zanjar. Cuando hacemos una objeción, una crítica al gobierno, pretendemos que pueda escuchar y tal vez orientar la gestión de su gobierno actual, porque lo que estamos viendo es una intromisión grosera de Vladimir Cerrón. Y ya lo hemos visto con el nombramiento de los ministros. Además, se entiende que estos personajes cuestionados que están copando el Estado son gente allegada a Vladimir Cerrón, que con todo derecho el Partido Perú Libre puede poner a los funcionarios, a los militantes de su partido. Pero la pregunta cae por su propio peso. No se cuenta con personal idóneo y sobre todo transparente, honesto, o con una mínima hoja de vida que garantice una gestión transparente, porque caso contrario se desprende que están buscando instrumentalizar los poderes del Estado, las instituciones, para tener, discúlpame el término, monigotes, porque es gente sinvergüenza que está en los cargos, que ha estado con denuncias de corrupción o han hecho trafas en sus actividades. Al final vamos a tener a gente que probablemente esté con otras intenciones y no servir al país. Ahora bien, Vladimir Cerrón se ha empoderado al extremo de ver estas necedades con sus pronunciamientos. No es una confrontación de derechas o de izquierdas, de pobre o rico, o de Lima contra las provincias, o de las ciudades contra la población rural. Es una absurdez total, porque eso lo único que va a generar es exacerbar más este ambiente de confrontación que hemos tenido en campaña. La polarización ha llegado a extremos de dividir inclusive dentro de las propias familias por el tema de la campaña política, porque ha sido polarizante. Pero ya es el momento, con responsabilidad, que el presidente más bien invoque la unidad y evidentemente que le haga callar a Vladimir Cerrón. Caso contrario, va a confirmarse la afirmación o la hipótesis de que el poder bajo la sombra, la mano que mece la cuna, es Vladimir Cerrón. Y eso sería lamentable por todos los antecedentes que estamos graficando. Lo que veo es un hombre ensimismado por el poder. Creo que es muy poderoso el tema de estar en esa posición para que pueda tener esos exabruptos. Él ya fue gobernador regional. Y si pretende trasladar la corrupción que hubo en el gobierno regional al gobierno nacional, lo único que va a terminar es afectando directamente el gobierno y definitivamente a todo el país. El señor Bellido ha dicho que si el presidente, que mientras tenga la confianza en ellos, en el gabinete, ellos van a continuar. ¿Qué pasa con la permanencia del señor Bellido? Él ha dicho que nunca ha hecho una apología al terrorismo, ya había emitido un comunicado al respecto, que ha pedido voltear la página. ¿Cómo observa usted el papel del primer ministro en estas circunstancias? Usted se acaba de recordar que el primer ministro, entre otras, pues tiene que ser una persona que pueda tender puentes, que pueda conversar, que pueda dialogar, que pueda concertar. Pero estas objeciones que se le hacen al señor Bellido, ¿qué tanto pueden complicar su trabajo de aquí en adelante? ¿O finalmente él podría continuar? Recapitulemos lo que sucedió esta tarde en la primera conferencia de prensa después del Consejo de Ministros. Creo que tal vez el nerviosismo lo traicionó, porque en un momento él expresaba que tratan de conversar con los partidos, pero no con el objetivo de buscar el voto de confianza, cuando más bien es justamente la intención de que los ministros vayan a conversar con cada una de las bancadas, es para exponer la posición de su gobierno, los planes de gobierno, evidentemente, y sobre todo la propuesta que tienen para el país, para convencerlos de que otorguen el voto de confianza como corresponde.
Entonces, si no lo tienen claro, o sea, más allá del error que pudo haber sido por nerviosismo, en realidad habría que decirle al señor Bellido que es importante que él converse con todas las bancadas, porque los acuerdos políticos se dan de esa manera y es transparente, eso no puede ser cuestionado, porque en el momento de la sesión del Congreso de la República donde se discuta la moción por el voto de confianza, en ese momento tal vez no va a haber la oportunidad para generar justamente esa confianza que requieren los ministros para que puedan avalar la gestión. Y lo segundo, definitivamente, dista mucho de su posición lo que él tradicionalmente ha estado manifestando respecto a temas bastante controversiales. Entonces, hay que zanjar abiertamente con el tema del terrorismo. No hay ningún ápice para darle alguna oportunidad, alguna condescendencia a lo que ha significado el terrorismo durante nuestra vida republicana en en los años 90, en los años 80. Es importante que lo exprese abiertamente el deslinde, eso hay que resaltar. Pero vamos a los hechos, porque hay personajes en el ministerio que justamente están siendo investigados y es el propio Bellido, uno de ellos. Entonces, queda como una sensación de incertidumbre respecto a si es real la posición o es mero discurso solo para la tribuna. Richard, pero deja también el tema sensible de Venezuela. Sin duda, sin duda, sin duda. Exactamente. Bueno, ya la política exterior está cambiando claramente con el señor Béjar y habría que recordar que en otras oportunidades la izquierda o quien encarnaba la izquierda en ese momento ha perdido la elección precisamente por la actitud ante Venezuela. Es decir, me es muy difícil pensar que haya un sector significativo de la población en el Perú que vea con buenos ojos un acercamiento al régimen chavista. Mira, te abordaba el tema de Venezuela porque es un problema inherente a la realidad del Perú, porque en las calles tenemos probablemente más de 1 millón de venezolanos durante ya varios años que están tratando de sobrevivir de esta situación, de esta crisis, pero evidentemente de una crisis humanitaria que se ha vivido en Venezuela a consecuencia de una dictadura, que hay que decirlo con su nombre propio. Eso no es ir contra tus principios de izquierda, hay que ser realista. Cuando hay violación a los derechos humanos, cuando hay irrupción a la democracia, cuando hay corrupción, ahí no hay ninguna forma de defender por más simpatía ideológica que uno pueda tener. Hay que confrontarlo. Y el tema de Venezuela es muy sensible. Yo voy a darle el beneficio de la duda, que la intención sea tal vez para conminar a Nicolás Maduro que se haga responsable de sus connacionales que están en el Perú, que están viviendo en situación precaria, que el Perú está soportando esa responsabilidad que tiene el gobierno venezolano de atender a sus conciudadanos. Pero por el otro lado, si tengo algo de malicia, definitivamente podría ser una posición que rompe justamente con la posición que ha estado teniendo el Perú y varios países democráticos que exigen que en Venezuela haya una sucesión democrática. Entonces, ese es un tema sensible, pero ojo, fíjate, cuando le abordaron a Bellido, lo que él dijo, que ya tenemos suficientes problemas para estar preocupándonos por los problemas de fuera del país. Pero yo le hago recordar que la responsabilidad, sobre todo del presidente, es justamente preocuparse de lo que representa la comunidad internacional. Para eso existe justamente la diplomacia, el derecho internacional, y sí, es un asunto público del país la posición que marque respecto a temas controversiales, no solo Venezuela, lo que está viviendo en este momento Cuba, y desde hace ya varios meses la tiranía que está viendo en Nicaragua. Y te lo digo con mucha transparencia porque evidentemente cuando hay violación a los derechos humanos, así sea un régimen de derecho, de izquierda, y si son regímenes totalitarios, si son dictaduras, hay que expresarlo abiertamente. Richard, ha sido muy interesante conversar con usted porque siempre es bueno recordar que usted es un hombre de izquierda y un hombre que viene de, por decirlo de alguna manera, totalmente pues, respetuosa, de provincia, del Perú profundo. Y usted está marcando unas líneas que desde esa perspectiva muchos podrían tomar como un referente, un ejemplo para un camino de gobernabilidad. Ojalá sea así y ojalá podamos conversar dentro de poco nuevamente. Gracias, Richard Arce, por estar con nosotros. Sí, si me permite, solo para terminar, sí, hacerle entender al presidente que él tiene la gran oportunidad, que le deseamos lo mejor para que tenga éxito, porque eso va a redundar en beneficio de todos los peruanos. Pero no podemos estar silentes frente a los despropósitos que están realizando
por la intromisión grosera que tiene Vladimir Cerrón de poner inclusive gente cuestionada, vinculada con temas de corrupción y con investigaciones judiciales y fiscales, y que lo único que están generando es poner en riesgo el propio gobierno. Que reflexione el presidente, tiene una gran oportunidad y tiene la esperanza justamente de los provincianos, de los hombres del Ande. Y no es un tema de confrontación entre criollos y hombres del Ande, no, al contrario, el Perú es uno solo y es el país de todas las sangres, como decía José María Arguedas. Qué duda cabe. Gracias, Richard Arce, por acompañarnos esta noche. Mensajes sumamente importantes. ¿Vamos a continuar? ¿Vamos a continuar? Sí. Le damos la bienvenida a Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, presidente además del Partido Acción Popular, para primero, Mesías, pedirle un comentario. Usted también, además, como autoridad regional, como autoridad de la región, del departamento, del cual procede el presidente de la República. ¿Cómo observa este discurso permanente, antes de entrar al tema gabinete, permanente de confrontación que plantea el señor Cerrón entre no solamente el pobre y el rico, por ponerlo de alguna forma, sino entre Lima y el interior y la provincia? ¿Cómo observa esa oposición a la hora de conformar un gobierno que sea, valga la redundancia, plantee gobernabilidad? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un saludo por su intermedio para todo el Perú y, como siempre, muy agradecido por la oportunidad. Bueno, en primer lugar, es bueno recordar que el presidente de la República representa a todos los peruanos y ya no a un grupo que lo apoyaron para que llegue primero a la segunda vuelta y luego gane la presidencia de la República. En ese sentido, él tiene que entender que es el presidente de todos los peruanos, ya no solamente de las provincias, ya no solamente de la sierra, la costa y la selva, de Lima, sino de todos los peruanos. Y es en ese sentido que un discurso, que un comentario, una posición ideológica que busque una confrontación, yo creo que en estos momentos no cabe. Más aún cuando, si nosotros analizamos estadísticamente, creo que aproximadamente un 70% son antis. Por un lado es un voto anticomunista y por otro lado es un voto antifujimorista, y por lo tanto tiene que entenderse de que ellos, Perú Libre, ha ganado, es cierto, pero mayoritariamente por el voto antifujimorista, que incluso es un voto muy fuerte en todo el Perú, y en ese sentido yo creo que debe buscarse ya bajar el tono del discurso y buscar el consenso para de esa manera garantizar la gobernabilidad, como reitero, para todos los peruanos. ¿Es posible realizar eso con el gabinete Bellido? Hoy, por supuesto, usted ya ha escuchado la primera intervención del primer ministro. Bueno, yo creo que sí. Fíjate que incluso hay personas muy especializadas, muy capacitadas en todos los ministerios, incluso personal profesionales independientes, asimismo también en la propia academia, en diversas universidades públicas y privadas. Hay profesionales muy capacitados, y sobre todo que tienen la solvencia moral y la solvencia y la sensibilidad social. Por lo tanto, en ese sentido, yo considero que sí se podría armar un gabinete. Ahora, en honor a la verdad, entrando al gabinete, yo no puedo hacer ningún juicio de valor en torno a ellos porque no los conozco, y lo que sí creo es de que ellos tienen que buscar en el menor tiempo posible ir al Congreso y ya pedir el voto de confianza, y es ahí, como yo siempre he dicho, vamos a ver los ministros cómo se comportan y si están dentro de lo que significa una capacidad profesional de asumir carteras muy pesadas, muy, ¿qué te digo?, confrontacionales y exigentes, sobre todo de conocimiento de la gestión pública. Oiga, Mesías, ¿cómo está la situación en su propia región? Es decir, cuando hablamos de expectativas, sin duda postergaciones, pero al mismo tiempo una situación económica que preocupa precisamente por la incertidumbre de lo que significa el gobierno. Hoy ha salido Pedro Franque, y eso hay que saludarlo, tratando de dar un mensaje tranquilizador por ese lado, esperando que el dólar baje en las próximas semanas, pero recordemos que el dólar sube por una simple y llana razón. Ante la incertidumbre, la gente y los inversionistas compran dólares, encarece el dólar, y eso tiene un efecto adicional ya a la subida de precios que están amarrados con algunos índices internacionales y que llegan al mismo mercado y que llegan al pollo que compra el ama de casa día a día. Por ejemplo, ¿cómo se está viviendo en el interior del país y particularmente en Cajamarca, cuna, por supuesto, del presidente Castillo, esta situación?
Bueno, sin lugar a dudas, la incertidumbre política a nivel nacional que se da fundamentalmente en Lima, nuestra ciudad capital, es una incertidumbre que golpea a toda la economía nacional. Pero, sin embargo, aquí en Cajamarca, en honor a la verdad, creo yo que no se está sintiendo todavía con mucha agresividad. La inversión pública se sigue dando, al igual que la inversión privada. Por ejemplo, en estas fiestas patrias, bueno, por un lado estoy contento, pero por otro lado estoy preocupado. Estoy contento porque hemos sido visitados de manera masiva, en la que hemos incrementado el turismo de manera muy positiva, generando empleo, generando dinámica de la economía. Incluso no ha habido hoteles vacíos, ya ha ocupado todo, tanto Jaén, San Ignacio como Chota y Cajamarca, que donde se ha dado una cita masiva. Y por otro lado, la inversión privada sigue dando, y muy a prueba de ello es que el sector construcción sigue empujando, generando empleo, y por lo tanto creo que a este momento todavía no estamos sintiendo lo que es esa incertidumbre que está generándose en la economía, pero eso no va a ser de manera constante. Por lo tanto creo que debemos estabilizarnos pronto para que el impacto no siga siendo negativo, por ejemplo en el tipo de cambio del dólar como mencionas, y también en el alza de algunos bienes de primera necesidad, y por lo tanto hay que pedirle al presidente de la República y a su gabinete y a su bancada y al propio Congreso en general que se busque una estabilidad democrática de manera urgente. Para terminar, Mesías Guevara, la línea de su partido, ¿cuál va a ser? Estábamos anoche con un correligionario, el congresista Ceballos de Puno, que nos visitó, planteando sus observaciones al gabinete Bellido. Sabemos que el propio congresista Ceballos tiene como asesor a Johnny Lescano. Por el otro lado está la señora Alba, que preside la mesa directiva, quienes algunos identifican con una línea un poco más dura. Ella acompañó en su momento a Alfredo Barnechea. ¿Cómo observa usted el papel de un partido que va a tener sin duda un protagonismo importante, no solamente en el Congreso, sino en la relación con el Ejecutivo? El sábado último hemos tenido una reunión del comité político con el congresista Ceballos, que es el vocero de la bancada. Sí. También estuvo presente la presidenta del Congreso, la congresista Mari Carmen Alba, y ahí hemos convenido que nosotros, sin lugar a dudas, el pueblo, a través del voto popular, nos ha puesto en oposición, y tenemos que ser oposición, pero una oposición, como siempre lo hemos dicho, propositiva, con propuestas. Tenemos que apoyar lo que tengamos que apoyar, lo positivo, y criticar lo que es negativo, y en ese sentido hemos quedado. Y ahora también tengo entendido que nuestro vocero Carlos Ceballos ya asistió a una reunión con el propio señor Bellido, y también hemos escuchado ya los mensajes que ha dado la propia presidenta del Congreso, en el sentido de que hay que garantizar la gobernabilidad, hay que garantizar la jurídica y económica de nuestro país, y en ese sentido va a ser la posición del partido y de manera muy particular de la bancada. Esperamos entonces que esto se vaya aclarando y de alguna manera también pacificando. Gracias, Mesías Guevara, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero como algunos cantábamos de niños, juguemos a la ronda porque mientras el lobo está o no está, ¿no? Bueno, las rondas. ¿Qué está pasando con las rondas? Las rondas urbanas van a ser ahora las rondas citadinas, las rondas que van a apoyar a los serenazgos en las grandes urbes. ¿Es eso posible? ¿Qué puede pensar? Incluso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o la propia policía al respecto. Vamos a conversar con Ricardo Valdés, ex viceministro de Orden Interno, para que nos aclare la situación. Regresamos. Bueno, el ofrecimiento, ¿no?, del presidente de la República a las rondas campesinas. Recordemos que las rondas campesinas son una entidad, en realidad, hay que decirlo, histórica. Y ahora que conversábamos con Mesías Guevara, en Cajamarca cumplieron, no solamente se originaron allí, sino que cumplieron un papel fundamental, primero para contener a Sendero y luego para replicar el modelo en otras partes del país, que eventualmente generó pues una alianza con las fuerzas del orden, luego por supuesto de un principio digamos mucho más accidentado, dramático, ¿no? Realmente para generar esta derrota contra el terrorismo en el sector rural. Rondas campesinas. El presidente, sin embargo, pues
ha señalado que podrían tener, ¿no?, un papel importante para asistir a la lucha contra la inseguridad, incluso en sectores urbanos. Hemos visto ya algunos carteles, ¿no?, que hablan de academias, de rondas urbanas. Sin embargo, el ministro Carrasco, el ministro del Interior, no, ministro del Interior Juan Carrasco, ha señalado que las rondas recibirán capacitación, pero que tendrían pues una tarea o un papel muy acotado, ¿no? Dice que ha dicho que la policía será el único organismo persecutor del delito, pero uno de todas maneras tiene, para variar, incertidumbre en este tema porque, vamos, se supone además que este tipo, si se impulsa este tipo de prácticas, podríamos estar hablando pues incluso de milicias paralelas. No sé si estoy exagerando. De repente Ricardo Valdés, ex viceministro de Orden Interno, nos puede tranquilizar. ¿Cómo está usted, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo ve la situación? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy pecando de terrorista en términos de lo que podría ser una utilización de las rondas campesinas para fines que van más allá de los originales, de los que fueron planteados? Creo que lo central aquí es lo que ha señalado en un inicio, es el importante rol que cumplió las rondas a fines de los 70 para darle seguridad al campesinado, ¿no? Sobre todo en zonas muy alejadas donde no llegaba la policía, y más aún con el terrorismo, que la policía se replegó y por lo tanto no le daba seguridad a las zonas apartadas. En el camino ya son más de 17 regiones que tienen rondas campesinas, y en efecto estas rondas están circunscritas, como su nombre lo indica, al ámbito rural. Las rondas están reconocidas en la Constitución. Creo que uno no debe tampoco asustarse con ello. Están reconocidas en el artículo 149 de la Constitución, y dicen que ellas van a trabajar de las manos con autoridades comunales. Y además mencionan claramente que su labor está circunscrita a su ámbito territorial. Eso significa que es a su comunidad y dependen de sus autoridades comunales. Las rondas también tienen una ley, ya que tiene varios años esta ley, y tiene un reglamento que en efecto establece cuáles son los mecanismos, las funciones, los mecanismos de elección, la duración, la necesidad de tener que inscribirse, hay un registro. Y esta particular fuerza, porque Perú es quizá el único país en América Latina y en el mundo que tiene que ha tenido esta experiencia con rondas campesinas, tienen en el Ministerio del Interior una dirección de rondas campesinas que coordina con ellas para poder tener una articulación con otros organismos del Estado. Nunca las rondas campesinas pueden sustituir a la Policía Nacional. Es una entidad de colaboración y contribución, y que tiene en su ámbito, según las funciones por ley, ayudar y colaborar con la seguridad, con el orden en sus comunidades, y también tiene funciones también de conciliación extrajudicial, por ejemplo, ¿no? Para resolver conflictos entre familias dentro de su propia comunidad. Hace una suerte de labor como que después de paz en algunos momentos. Y hay algo que se llama la justicia consuetudinaria, que está reconocida también por el Poder Judicial, por el sistema judicial, y así es como se ha ido estructurando un poco este modelo, que, como repito, está en muchas regiones del Perú, pero tiene funciones específicas y circunscrita a su ámbito de trabajo. Cualquier modificación, perdón, cualquier modificación pasaría obviamente por una transformación legal, entonces. Sin lugar a dudas. Inclusive la incorporación del concepto urbano tiene que ir también por una rectificación de la ley que le dio origen, que es la ley 2908. Entonces, no se puede hablar con tanta ligereza, y creo que la suspicacia se instala, lamentablemente, por un tuit que puso el primer ministro cuando afirmó este viaje que hizo al corredor minero, a Chumbivilcas, del cual es originario, y él afirmó que las rondas iban a ser el elemento que le iba a dar a él la seguridad. Y ahí sí teníamos un problema, porque la seguridad de los mandatarios no recae en las rondas campesinas, recae en la Policía Nacional. Eso está en sus funciones, está en sus leyes, en sus reglamentos. Por lo tanto,
Ahí hizo muy mal el primer ministro en afirmar eso. Además, no solamente lo afirmó, sino que lo puso en práctica. Hay el titular de un diario que salió ayer donde él aparece con sus rondas a caballo, y esa no es la forma. Entonces, él está mandando señales equivocadas y hay que además indicarle que eso es un delito, eso se llama usurpación de funciones y tiene pena de cárcel. Entonces, sí sería conveniente que el primer ministro se ubique un poco en cuál es el rol y la función de las rondas, que no existen rondas urbanas legalmente reconocidas, que en las ciudades opera la policía y además tiene un trabajo conjunto con los serenazgos y con los propios vecinos. Se llaman juntas vecinales y existe dentro de la policía una unidad que trabaja con las juntas vecinales que se llama participación ciudadana. Entonces, o sea, ya hay un mecanismo, ya hay una vía donde la ciudadanía puede participar de alguna manera de forma colaborativa, pero sumamente, pues, digamos, limitada en lo que es la colaboración con la policía y el serenazgo. Está acotada la parte preventiva en las ciudades, y eso es así. Insisto, lo otro es usurpar funciones que no corresponden. Ahora, el presidente de la República, en su mensaje del 28, él también habló de darle una logística y un presupuesto a las rondas. Hay que ver en qué consiste esa logística y ese presupuesto. Pero acá lo central y lo indispensable es que no se superpongan las funciones con la Policía Nacional, que es la única que está autorizada para el control del orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana. En este último aspecto, en coordinación con otras entidades que tienen esa función, no con las rondas. Ahora, ahí hay un punto bien interesante, Ricardo, porque a lo largo de los años las rondas, por supuesto, han tenido una historia también heterogénea, y no sería la primera vez, ojalá no ocurra eventualmente, pero no sería la primera vez que de alguna manera fueron politizadas, ¿no? Hacia el final también del gobierno de Alberto Fujimori, las rondas fueron politizadas y esto las erosionó en realidad a lo largo del tiempo, las terminó por debilitar. Yo pude hacer unos reportajes sobre el terreno, en este caso en Ayacucho, y claro, en esos momentos ellos estaban muy inconformes porque se sentían abandonados luego precisamente de haber sido, como digo, politizados en su liderazgo. Entonces, en realidad habría que entender más bien con mucho cuidado este tipo de situación y probablemente fortalecerlas, reconocerlas, pero siempre guardando los límites que usted está planteando, ¿no? Sí, las rondas tienen una jerarquía y tienen una gran autonomía, es decir, una ronda respeta a la otra y no se meten tampoco en su zona, en su jurisdicción. Entonces, eso es lo central, ¿no? Ahora, hay en estos momentos dos centrales que agrupan a las rondas, una que es la CUNARC y otra que es la CONARC. Ambas han incorporado a lo que originalmente eran las rondas campesinas circunscritas al ámbito rural, ambas han incorporado también el ámbito urbano, o sea, hay una intención de entrar al ámbito urbano. La experiencia en Cajamarca, que es la que se quiere, y no sé si Mesías Guevara intervino con este tema o no, pero en todo caso, creo que sin duda las rondas campesinas en Cajamarca han sido y siguen siendo y seguirán siendo un factor muy importante para los temas de la seguridad y de la conciliación sobre todo. Pero las rondas urbanas en la ciudad han generado problemas. Y el gran tema es que también conozco de algunos casos, mientras también estuve en el ministerio y pude tomar conocimiento de ello, en donde actuaban inclusive estableciendo cupos y generando dentro de la propia ciudad una suerte de territorio liberado que solamente ellos administraban y los comercios tenían que pagarle un cupo a estas rondas urbanas. Claro, ojo. Más ocurría en Trujillo con las pandillas o con estos grupos de criminalidad que establecían cupos para ser protegidos, ¿no? Con la excusa de la protección, ellos iban cobrando cada vez más. Entonces, ese esquema también fue seguido por algunas rondas urbanas en Cajamarca y la policía reportaba que había serios problemas. Y muchas veces también en las propias zonas urbanas exageraban con sus métodos de castigo cuando explícitamente lo que manda la Constitución a ese nivel es que las rondas deben respetar
sin lugar a dudas, los derechos fundamentales de la persona. Eso significa el libre tránsito, la Claro, libertad de claro. domicilio y todos los derechos fundamentales que están en la Constitución. Y a veces estas rondas no respetaban los derechos fundamentales e inclusive hay muchos ronderos que han sido procesados por secuestro, por no respetar, por no conducir hacia las autoridades al presunto vigeo o a la persona que había cometido Efectivamente, un presunto efectivamente. Ha habido algunos casos de alto perfil. Para terminar en segundos, usted que conoce, por supuesto, la oficialidad policial, ahora que se está hablando incluso de la modernización de la policía, me imagino que más allá de los límites legales que usted ha planteado, dentro de la policía no se observaría con buenos ojos una iniciativa que extienda precisamente el ámbito de las rondas, ¿no? Formalmente me parece un sinsentido. Obviamente la policía no lo va a ver con buenos ojos porque estarían apropiándose de Exacto, su claro. función. Lo que más me preocupa a mí es el sentido político que puede tener esto. El ejemplo ha sido mencionado hace un momento, pero también existe la suspicacia. Esto se origina desde los comentarios del primer ministro, la suspicacia que el propio gobierno quiera estar generando su propia fuerza parapolicial, paramilitar, su fuerza de choque, y esa es la suspicacia que en realidad se ha generado como consecuencia de estos comentarios. ¿No? Eso es lo que hay que cuidar y es lo que hay que observar muy de cerca. Gracias, Ricardo Valdés, por estas aclaraciones tan importantes. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara esta noche. Vamos a ir a una pausa y vamos a entrar en otro tema absolutamente fundamental, pues estamos a veces un poquito distraídos en estos debates lamentablemente interminables, autoprovocados en muchos casos, pero la educación es un objetivo fundamental. Y no solamente por el tema de la pandemia y el retorno a clases, sino por las urgencias que hay que plantear. Y el momento del Bicentenario y el momento de un nuevo gobierno, no hay que perderlo de vista, es una oportunidad invalorable. Vamos a conversar con Marita Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación. Volvemos. Uno de los primeros anuncios que hizo hoy el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en su primera conferencia de prensa, fue que el gobierno está iniciando el debate para declarar en emergencia la educación. Hay que recordar que uno de los ministerios uno de los ministros que no ha enfrentado mayores resistencias es precisamente el nuevo titular de educación, el profesor Cadillo. Pero, ¿qué implica declarar en emergencia la educación? ¿Se justifica? ¿Y cuáles son las prioridades, sin duda, que vienen por delante con o sin emergencia? Le damos la bienvenida a Marita Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, y le planteamos esta primera pregunta. ¿Cómo está, Marita? Gracias por estar con nosotros. ¿Es necesaria la declaratoria de emergencia del sector educación en el Perú? Buenas noches. Buenas noches, señor Chávez, y a su audiencia, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en efecto, en los 18 meses, ya vamos por 18 meses en los que los estudiantes no han podido regresar a sus centros educativos, o sean estos de educación básica o universitarios, en la educación superior en general, y esto tiene impactos muy grandes no solo sobre los aprendizajes de los estudiantes, sino también sobre su bienestar, y en algunos casos, en un porcentaje que es de todas maneras de preocupación del país, hay estudiantes que han tenido que interrumpir su trayectoria, sus estudios, por diversas razones, como por no tener acceso, por ejemplo, a Internet como para poder conectarse a través de ese medio con las clases, o incluso con dificultades para hacerlo a través de la televisión o la radio, ¿no? Entonces, hay efectos, hay impactos negativos que han tenido estos 18 meses de interrupción de estudios, y por lo tanto creo que todo el país comprende que hay razones como para poner atención prioritaria a recuperar lo que puede haberse perdido, o también profundizar lo que se puede haber ganado en aprendizajes durante este tiempo. ¿Una declaratoria de emergencia contribuiría en todo caso en esa situación? Bueno, las declaratorias de emergencia
lo que hacen es dar atribuciones o competencias especiales al sector para tomar medidas frente a una situación crítica, ¿no? Entonces, lo que no sabemos, porque el presidente efectivamente anunció la voluntad de declarar en emergencia el sistema educativo, pero no especificó los motivos o los objetivos que esta declaratoria de emergencia tendría. El Consejo Nacional está planteando, digamos, 7 medidas urgentes y esperamos que ellas ayuden también, o sea, consideradas dentro de la declaratoria de emergencia. ¿Puede formular rápidamente esas siete medidas, si es tan amable? ¿Cómo no? La primera es el retorno a clases de los estudiantes, tanto de educación básica como de educación superior. Después puedo especificar qué condiciones tenemos que asegurar para que ese retorno sea seguro, gradual y voluntario también, ¿no? Con la anuencia y con la aprobación no solo de las autoridades y de los directores de las escuelas, sino también de las familias. Eso es muy importante. Una segunda medida tiene que ver con articular, digamos, el trabajo que hace el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para, digamos, confluir en acciones que permitan que ese retorno a clases cumpla con todas las condiciones que requiere y que después puedo especificar. También nos preocupa mucho el incremento de la violencia, no solo en los hogares, sino también en otros espacios, ¿no? Hay evidencias de incremento de violencia y el sector educación, junto con otros sectores, tiene que actuar decididamente para rebajar y controlar esos episodios de violencia, ¿no? También estamos preocupados por el presupuesto, ¿no? El Ejecutivo este mes tiene que entregar su proyecto de presupuesto al Congreso y esperamos que este presupuesto se concentre en particular en crear todas las condiciones para el retorno seguro de estudiantes de básica y superior a sus clases y también para enfrentar, digamos, gastos extraordinarios que se van a tener por esta acción, como por ejemplo, menciono algunas, la inversión en mejorar la educación híbrida o la educación semipresencial o mixta, como podemos llamarla con términos más conocidos para todos, de modo que combinen, las escuelas puedan tener las condiciones para combinar días de clase presencial con actividades a distancia para los estudiantes. Eso implica, o sea, digamos, hacer extensiva la educación híbrida a todo el país y a todas las regiones, implica inversión importante, por ejemplo, en equipos, pero no solo en equipos, en capacidades para los docentes y los directores para poder combinar ambas metodologías de enseñanza y preparar a los estudiantes también para un tipo de enseñanza a la que no están habituados todavía a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? También tenemos que incrementar el presupuesto porque ha habido traslado de niños y adolescentes de escuelas privadas a las escuelas públicas y entonces hay que crear espacios, aulas, para recibir a todos esos estudiantes, además con todos los cuidados que hay que tener para evitar, digamos, una tercera ola que implica el distanciamiento, la ventilación, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Todo eso tiene que estar instalado en todas las escuelas y eso implica una inversión de presupuesto también para cuidar su bienestar y cuidar su salud, ¿no? Entonces el tema presupuestal es de gran importancia, se va a debatir en el Congreso en los próximos meses y esperamos que el sector educación, así como el sector salud, tengan una prioridad en las decisiones de inversión pública el próximo año. Qué duda cabe. Ahora estamos hablando, sí, ¿hay algo que añadir ahí, por favor? Sí, lo que quería indicar es que al Consejo le importa, digamos, las medidas que ha planteado son las medidas para los primeros 180 días, los primeros 6 meses, que deben concentrarse en preparar las condiciones para que el próximo año escolar tenga todas estas condiciones que después vamos a conversar sobre ellas, que se requieren para que los estudiantes
puedan recuperar los aprendizajes perdidos, puedan regresar a estar en interacción con sus maestros y con sus compañeros, en interacción con otros adultos, que son interacciones que son vitales para el aprendizaje, ¿no? Con materiales y con equipos también. Es cierto, ahora más allá de todo lo que hay que trabajar hacia adelante, ya la emergencia como tal se está viviendo, ya el impacto de la pandemia en la educación es todavía de pronóstico reservado y como usted señala, las prioridades están clarísimas. Yo le quería preguntar si ustedes tienen información de cuánto hemos avanzado en la vacunación de personal docente y administrativo, porque de todas maneras hay un porcentaje que ya va entrando en los grupos etarios que han ido avanzando, pero me imagino que hay todavía una cantidad importante que todavía no han sido vacunados. ¿Qué información tenemos al respecto? Exactamente. A julio, la información que tenemos proporcionada por el Ministerio de Educación y por el ministro, digamos, en sus presentaciones públicas, a julio habían 260.000 docentes vacunados, ¿no? Eso implica que estamos cerca del 50%, aproximadamente el 50% de docentes vacunados, porque hay, digamos, entre 550.000 y un poco más de docentes en el país, ¿no? Cerca, digamos, nos vamos aproximando a los 600.000 docentes, si incluimos no solo el sector público, sino también el sector privado y los docentes contratados, porque todos ellos tienen que ser vacunados, ¿no? Entonces nos estamos aproximando al 50% de docentes vacunados, ya sea por esta medida de vacunar en primer lugar a los docentes rurales, como por grupos etarios que se ha ido avanzando, porque el promedio de edad entre los docentes es 45 años aproximadamente, ¿no? Y entonces ya estamos aproximándonos cada vez más a que el grueso o el promedio de los docentes estén vacunados. Y por supuesto ya en los próximos meses también tendríamos que ver cómo va a ser el tema de vacunación de alumnos, ¿no? Ya en varios países se está comenzando, ¿no?, a vacunar y obviamente a los adolescentes que ya están incluidos dentro del padrón y seguramente en los próximos meses ir avanzando con los menores, ¿no?, que es inevitable también. Exactamente. Bueno, en el caso de los adolescentes, se ha empezado con la vacunación de 12 a 17 años de adolescentes con comorbilidades, ¿no? Esto después se va a extender probablemente. Lo que pasa en el caso de los niños más pequeños es que todavía no hay vacunas completamente probadas, digamos, que tengan un efecto ya analizado y comprobado en los niños más pequeños, ¿no? Entonces, todavía no tenemos anuncios del gobierno sobre la vacunación en la primera infancia. Y este es un grupo que efectivamente también es uno de los grupos que ha tenido mayores impactos también con el problema del cierre de las escuelas, porque a esas edades los niños evidentemente no se concentran frente a una pantalla de televisión. Los niños pequeños tienen que tener actividades lúdicas, mucho movimiento, es una forma de educación que varía, digamos, en un conjunto de actividades. Bien. Y además necesitan actividades al aire libre y esto no se ha podido hacer salvo en casos, digamos, en algunos casos especiales, pero los niños, la primera infancia, por eso es que parte de los maestros y los docentes de primera infancia reclaman tanto que también se dé prioridad a los niños pequeños, ¿no? Perfecto. Lo que estamos enfrentando entonces son urgencias. Más adelante seguramente podremos conversar sobre, ¿no?, las metas, los alcances y lo que le falta avanzar, qué duda cabe, a la educación en nuestro país. Gracias, Marita Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, por acompañarnos y poner estos acentos que ojalá en el Ministerio de Educación ya estén tomando nota. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último. Les adelanto que mañana vamos a tener un programa que no se pueden perder. Y no se pueden perder En Pared con Lucho Trizano ahora mismo, con toda la información deportiva. Nosotros nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Adiós.